era el objeto, viste que hay que hacer una función que vos recibís un objeto animal, te Sí, pregunta qué instancia era y a partir de ahí ejecutaba una función. El resto no, el resto era simplemente configurar clases y herencias y demás, ¿no es cierto? exacto. La idea es esa, ¿no? Pero no sé si era el criterio, capaz que una persona que estaba más canchera me dice, no, mira, puedes usar tal o cual función. Yo pregunté con un if y un if else, si lo que venía de animal era una instancia de vaca, de gato, de perro, y en función de eso ejecutaba la función. Ok, ok. Bueno, a ver, mostralo y lo discutimos. Si alguien lo hizo de otra forma, lo podemos ver también. La idea es ir A ver, trabajando de esta forma. a ver. ¿Qué? ¿Comparto pantalla? Sí, compartí A ver, pantalla y lo vamos viendo. dame un segundito, a ver. Dale. Para que no, cuando no estoy canchero con compartir. Tranqui, no pasa nada. Ahí ven. Ahí estamos viendo. Bien. Es básicamente la función esta, la comer animal, digamos. El resto, como te decía, hice una pruebita con un animal de cada uno y bueno, ejecutándolo, ahora lo corro si querés. Ok. Ahí está, ves abajo dice, bueno, como carne, con hierba. Y ahí está, no sé si había otra cosa, me parece que era básicamente eso, más allá de que uno lo puede hacer más o menos ¿Y estético. el enunciado lo tenés ahí a mano? Porque hay un detalle que no me acuerdo. Ahí lo voy a abrir si no. Lo voy a buscar. Esperen que admito. Para que lo A ver, busco, las clases, ¿cómo las definiste? para. Las Yo busco el clases, enunciado, bueno, no te drama. definir la clase de animal, Sí, acá, es básicamente sí. nada, una clase madre, después tanto vaca, extienden de animal, tanto vaca como perro como gato, no tienen mayores. No use ni getters ni setters porque no harían falta en este caso, ¿no? Acá hay un booleano que no usé porque pensé en usar una consulta así carnívoro, pero no, esto quedó, habría que sacarlo esto. Pero básicamente todas se extienden de animal e implementan, los carnívoros implementan una interfase que tienen la función comer carne para el caso del carnívoro y para el herbívoro comer hierba. Eso en cuanto a las clases, no vi mayor, esta Bien, sería la primera parte del problema, ¿no? sí. Y volvemos a la Acá. resolución de lo último. Sí. Bueno, acá yo genero la función donde va a recibir un animal, Ujú. lo bautizo bicho para interactuar internamente, para examinarlo internamente, y pregunto si bicho es una instancia de gato, en cuyo caso casteo a gato, o sea, a bicho que viene como animal, hago un cast y lo paso a gato, y ahí ejecuto la función comer carne de gato y así hago con las otras dos alternativas, digamos. No sé si es elegante, como te decía, a priori me parece que funciona, pero Bien. Igual, o sea, para mí, yo lo hubiese resuelto de otra manera. seguramente, ¿no? No, 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 igual, a ver, por lo que dice, vamos a leer un segundo, capaz que no se entendió. ¿Alguien hizo algo diferente a esto? Yo hice algo parecido, pero diferente al final, porque, o sea, las clases son las mismas, Sí, eh, solo que armé una granja donde definí varios gatos, varios perros, varias vacas y lo único que, bueno, hice lo del que come, entonces usé un for, porque claro, hice una array list de animales, en ese array list metía a todos eh, y después los iba recorriendo ese array list y dependiendo de si era un animal o el otro, usando también instance of, si era una vaca, bueno, eh, puse para que comiera hierba y si era un perro, por ejemplo, que coma carne.
Bien, bien. O sea, es muy similar, nada más que vos tenés una granja. ¿Está bien? Es lo mismo prácticamente. Sí, Bien. sí, es Carlos, parecido. Yo en mi caso lo que hice fue armar una clase abstracta, o sea, está animal, eh, animal, o sea, a ver, lo primero es animal con las dos interfaces, carnívoro y herbívoro, y después abajo gato, perro y vaca, heredando de carnívoro y animal o de herbívoro y animal. Y después, para la segunda parte, lo que hice fue crear dos clases abstractas, que era animal carnívoro, que heredaba de animal, eh, y de carnívoro, y animal herbívoro, igual de las otras dos, y de entonces después, gato, perro y vaca ya no heredaban de animal, sino que heredaban o de animal carnívoro o de animal herbívoro. Y lo que hacía la abstracta esa en el medio era comer animal, definir si comía carne o si comía hierba. ujú. Hice ahí un dibujito, digamos, ¿cómo es que? Un UML. No sé si Sí, querés que estoy grabando. muestre. Dale, a ver. A ver. Tu pantalla. Igual, según el enunciado, había que incluir las Sí. interfaces necesarias para contemplar los métodos comer carne y comer hierba. ¿Sí? Así que hiciste alguna generación de clases extra. Claro, de animal derivan herbívoro y carnívoro. Eh, obtener sonido es un método público, pero no sé si es abstracto o no. ¿Cuál es el método abstracto de la clase abstracta esa? Animal. Eh, en animal, obtener sonido es abstracto Ok. y emitir sonido está codificado y hace un console log de obtener sonido. Y obtener sonido es el que se define después más abajo, Un console en log. perro, Me gato, gusta. vaca. Me gusta el console log. El console log de la versión Java, ¿no? Me imagino. Sí, no, bueno, no sé que si no era console log, no me acuerdo qué. El Fully SOAP, static, el fully static printf, void sí. main. Sí. No, Ah, perdón, el system.println, se me olvida. Se me confunden las cosas, a mí también. Bien, sí, un sí, console log, perfecto. sí, exacto. Déjalo ahí que ahí nos entendemos. Bien. Bien, bien. Y igual yo lo hubiese hecho al revés, porque si tiene que emitir sonido un animal y no sabemos qué animal es, se complica. Digamos, hacer el método abstracto emitir sonido sería lo correcto, ¿sí? Según mi criterio. Está bien, pero bueno, eso está bastante bien. Después, em, O Ok. sea, ponerlo en animal, emitir Ujú. sonido. Yo lo puse así, como sí, pero abstracto. ese que sea abstracto, claro, lo que pasa es que Carlos dijo, obtener sonido es abstracto y cuando obtiene el sonido, llama a emitir sonido. ¿Se entiende? Eso es lo que dijo, si no me equivoco. Ahí lo puse en pantalla. A ver, Ese es animal. claro, eso es lo que te digo, o sea, para mí, obtener sonido y emitir sonido se podrían transformar en un solo método abstracto, que sea emitir sonido, ponele, solo eso, ¿sí? Claro, Entonces, ese emitir sonido lo tenés que implementar en todas las subclases, ¿sí? No sé si llamamos perro, gato, lo que sea, en eso, cada uno tiene su forma de emitir sonido. Entonces ahí estaría bien aplicado, claro, ¿sí? Porque tenés que darle un comportamiento a claro, ese método que es abstracto. En claro, cambio claro. acá, O sea, en vez de, claro, este por ejemplo es perro, ujú, que en vez de devolver el string tiene que hacer el print line directamente.
O sea, ahí retorna, lo que estás haciendo, estás retornando el sonido que hace en modo string. Listo. Claro. Sí. Pero el nombre del Y, método, yo le pondría emitir sonido y te ahorras un método en animal. No hace falta tener dos. A eso decía. sí, yo vi como que tenía dos métodos, era como si de leer la premisa parecía que era un método, pero Ujú. bueno, no sé. Medio que se me ocurrió así, dije, Está bueno, no sé perfecto. si estará bien esto. Y estos son los que creé después, esas del medio, animal carnívoro y animal herbívoro, que extiende de animal e implementa, en este caso, carnívoro, Sí. que lo que hace es define comer animal. O sea, está abstracta arriba en animal y acá la define. Ok. Em, ¿Y las interfaces? ¿Cuáles son? Y las interfaces, carnívoro, por ejemplo, que lo único que definen es que tengo que definir comer animal. ¿Comer carne o comer hierba sería? Claro, o sea, lo único que definen es comer. En tu caso es comer Vos animal. decís que esta se tiene que sumar. Claro, o sea, Claro, yo le es puse. es lo que decía el enunciado, ¿no? Yo me apego al requerimiento, digo, si el requerimiento dice incluir Sí, sí, tal cosa, ¿no? Como que no, hay que pagarse a eso. Igual intentaste buscar tu solución que no está mal, ¿no? O sea, eso está perfecto, digo. Pero ponele, ujú, acá decía, teniendo en cuenta los gustos alimenticios de cada animal, gato y perro son considerados carnívoros y la vaca un herbívoro. Entonces incluyamos o incluir las interfaces necesarias para contemplar los métodos comer carne y comer hierba. Ahí ya te está diciendo que para poder implementar comer carne y comer hierba necesitas dos interfaces por lo menos, ¿sí? claro. O una, inclusive podría ser una, pero bueno, en general son dos, ¿no? Que puede ser Ujú, carnívoro y herbívoro justamente, ¿sí? Una vez realizada la mención, ujú, lleva a cabo en el mail la creación de diferentes animales y la invocación de sus respectivas implementaciones de métodos. Bueno, eso significa crear un perro y llamar al método comer carne. Nada más, sí, eso significa. Y después, en la primera parte, bueno, habla del sonido que emiten. Así que, en general, digamos que agregaste algunas clases extra, ¿sí, Carlos? Que me parece que se podrían sí, ahorrar, ¿no? Tranquilamente. ok, Igual, ok. buen intento. Bueno, Es gracias. una forma diferente. Claro, se me complicaba acá en el main, Ujú. cuando hacía el for o sea, era como que creaba distintos, y después cuando hacía el for, claro, acá tenía que poner comer animal, porque si no tenía que saber qué tipo de animal era para poner comer hierba o comer carne, Sí, la parte de comer digamos. animal, Entonces, la parte de comer animal es la parte extra, sí, ¿no? Es como, bueno, hay que ver claro, cómo podemos usar esto, Es un ¿sí? método en el main, ¿no? Ahí va, eso es una buena pregunta. ¿Qué es comer animal? Yo lo, Porque, yo lo entendí como un método en el main donde vos lo que haces es darle uno de los animales que creaste a ese método, eh, o podría ser, va, digo, porque si no tendría que ser una clase para eso. La forma más práctica que encontré es ponerlo al método en el main y directamente ahí llamarlo con cada animal de los que creaba. bien, eso es, eh, a ver, ¿cómo decirlo sin que Emilio se enoje? Nada, mentira. No, está bien, no sabía qué hacer, la verdad. No, Ahora ya el sé. método en main es como un recurso rápido a la hora de decir, bueno, necesito solucionar determinada funcionalidad y quiero que pase lo que pase, se pueda ejecutar. Listo, meto un método en el main. Pero no es lo mejor, no es lo más correcto. Porque recuerden el sentido que les damos a los métodos, ¿no? Para lo que es la programación orientada a objetos. O sea, si yo Sí, tengo una persona, o sea, ¿cómo un main va a comerse un animal? ¿Qué sentido tiene ese? ¿No? Ninguno. ¿Están de acuerdo? Bien. Entonces,
si estamos hablando de que creamos instancias de perros y que comen carne o comen hierba o de gatos o de vacas, etcétera, yo creo que comer animal iría en algún lugar de todas esas clases, ¿no? Y habría que jugar un poco para ver dónde, ¿sí? Bueno, porque la idea es que, ya te dejo, Carla. El enunciado dice, llamar a un método comer animal, donde a partir del pasaje de un objeto de cualquier tipo de animal, es decir, yo le paso o un animal herbívoro, un carnívoro o cualquier tipo de animal, ¿sí? Le paso un objeto de animal, es decir, puedo mandarle un perro, un gato, lo que sea, ¿sí? Invoque al método para comer según corresponda a dicho animal, ¿sí? Entonces, si yo le paso un... eh, y esto es recontra abstracto, ¿no? Lo que voy a decir capaz que es una cuestión hasta de interpretación mía. Em, si yo le paso un perro, el comer animal de perro, ¿no? O sea, se debería invocar un comer animal de perro, ¿sí? Y así con cada uno. ¿Carla? Sí, no, yo también, o sea, ese método lo hice en el main, pero como que acá como no se había planteado, porque capaz lo ideal sería tener una clase intermedia entre el main y las demás clases, que sea donde esté la colección y que tenga el método comer animal, porque o sea, en realidad ese método tiene que estar donde esté el array, porque está recibiendo por parámetros, o sea, yo no puedo desde una instancia de animal llamar al comer animal, o sea, llamarse como a sí mismo. O sea, me parece que tenía que estar donde esté la colección. Bien, eso es un buen punto. A ver, yo digo, Y podría por haber sido ejemplo, una clase así como, ¿qué pasa si como yo te digo decía, una que, clase granja que administre la colección de animales. o sea, para mí, tiene más sentido esto que voy a mencionar. Para mí tiene que partir de un objeto del tipo animal, de algún animal, perdón, del que, del que sea carnívoro, ¿no? Para empezar. O sea, puede definir o en la interfaz, que es carnívoro, y luego cualquier animal carnívoro podría comer un animal, y esa es la idea. Y lo que recibe en el argumento es un animal, ¿sí? Y el mensaje que tendría que decir es, por ejemplo, no sé, si partimos de perro, perro se está comiendo una rata, por ejemplo, ojo, o cosas así. Es duro, lo sé, pero es la naturaleza, ¿sí? Eh, y así. Lo que no tendría sentido es que, por ejemplo, una vaca se coma a un pájaro, ¿sí? Eso ya no tiene sentido. Porque la vaca sabemos que es herbívora. ¿Sí, Mati? Martín, yo lo interpreté, por eso se me complicó en parte, como que vos tenés un genérico en comer animal que cuando lo ejecutas desde cualquier animal te dice qué come, o sea, si come hierba o come carne. Para mí apunta a eso. Vos decís que apunta a un método que a vos te diga qué cosa come ese objeto. Exactamente. A ver, bien. Bueno, es un buen punto también, ¿eh? Ojo, es un muy buen punto. Em, entonces, vos decís, si yo le mando una instancia de perro, decirle el perro come carne, ¿no? Claro, Y yo si lo le interpreté como mando... eso. Si yo le mando un carnívoro, digamos, un perro, un gato, va a decir el animal come carne. Bien, O el animal come, o el perro come carne. Y si le mando una vaca, va a decir la vaca come hierba. Indistinto, o sea, va a tipificar el tipo de animal que le estoy mandando. fantástico. Bueno, es Sí, yo una lo hice, interpretación válida también. yo lo hice así Por también, eso se me complicó cuando lo quise codear. Pensándolo así, ahí entré como en duda. No, está bastante bueno, ¿eh? Está bastante bueno. ¿Y querés mostrarnos la solución, Mati? Eso es lo que no encontré, por eso ahí hice agua. No entiendo por qué. Porque no supe cómo implementarlo. O sea, yo a priori hubiese pensado en que ahí me llegó el conflicto, como decía la compañera, Ujú. directamente era poner, yo pondría ese método en la clase animal, que es la que heredan, con lo cual todos los animales van a tener el método comer animal. Sí,
Y ahí es cuando cuando empecé a codificar a partir de ahí, ahí empecé a hacer agua. Claro, el tema ahí está en que si yo desde una instancia, ¿no? Porque es lo que mencionaba Carla. Si yo Claro, desde una por instancia eso. recibo como atributo, recibo por parámetro un objeto de la misma instancia, ¿sí? Eh, queda raro, ¿no? Sí, por eso. Ahí yo llegué a eso y ahí me como que hice agua. Lo que podrían hacer es redefinir, o sea, el método. El tema está en esto. Si está muy bien el pensamiento, Mati, pero ¿de dónde vamos a ejecutar el método animal? ¿De un animal o de de un tipo de animal? Claro, sí. Eso es Ahí, importante. Eso es importante porque si yo lo ejecuto desde un animal y analizo el tipo de dato de la instancia que recibo desde animal, sí. no hay problema. Claro, lo tendrías que hacerlo así, porque si no ya estarías tipificado. Y Ujú. sería ejecutarlo desde sí mismo. Claro, no habría problema. Pero si lo hago desde una subclase de animal, ahí Claro, puede haber... o sea, desde perro no podría, pero desde animal sí. Claro, claro. Marce, ¿levantaste la mano, Marce? Estamos teniendo problemas técnicos. Sí, 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 no hay drama. Hola, hola. Hola, ¿Me escuchan? sí, El micrófono se me muere cada tanto. no hay Perdón. drama. Yo lo pensé igual que acá el compañero, lo mismo, pero como no lo podía resolver, terminé haciendo el método en el main, ¿no? Llamándolo en el main. Pero la lógica la planteé en la clase animal. O sea, el animal come, ¿no? Puse el método comer. Y después el perro, el gato, sobreescribí ese método y llamé, así era, comer carne o comer carnívoro. No sé si se entiende. Vos hiciste una sobreescritura del método comer de la clase animal en cada una de las especificaciones Sí. con el llamado a su propio método. ¿Y ese método, comer carne y comer hierba, son privados o públicos? Bueno, yo lo puse como público. No analicé esa parte, ¿no? Bien. Deberían, si es un método que solamente existe para alimentar o invocar desde la misma clase, Conviene ponerlo privado. exactamente. Ah, perfecto. O sea, tendría que corregir eso. Y en el main, bueno, recibe un animal y come. Entonces, dependiente de si es gato, perro o vaca, va a comer, bueno, va a comer carne o va a comer hierba, ¿no? Era el otro. Sí, Y después simplemente las interfaces, ¿no? Como el enunciado. O sea, yo lo entendí así. ok, ok. O sea, vos tenías dos interfaces, una carnívoro y una herbívoro, Sí, que tal tienen cual. comer carne y comer hierba. Exacto. Y que se redefinen en la subclase, digamos, ¿no? En la clase que lo implementa, perro, gato, etcétera. Exacto, Bien, exacto. bien, perfecto, perfecto. Bueno, ahí sacamos algunas cosas importantes que quiero recalcar acá. Si estamos hablando de un método que puede ser de alguna de las instancias o de alguna de las clases que nosotros generamos para solucionar el problema, eh, lo tenemos que declarar en alguna parte de nuestra jerarquía de clases y no en el main, ¿no? Ahí estamos todos de acuerdo en esto. ¿O no? ¿Alguien no está de acuerdo? Bien. Eh, otra de las cosas es que repeat, bien, de nuevo. Que si yo tengo un método que puede encajar en alguna de las clases, que definen mi problema, como este decimos, bueno, comer o comer animal, ese método que es conflictivo, digamos, pero puede ingresar en alguna de las clases que yo tengo en mi jerarquía de clases, llamémosle animal, llamémosle perro, llamémosle, no sé, alguna de las interfaces inclusive, tengo que usarlo ahí, tengo que escribirlo en ese lugar, ¿sí? Pero en el main no.
¿está bien? En el main como que no es el lugar indicado para definir un comportamiento de una clase que yo ya tengo definida, ¿sí? Bien, eso por un lado. Por el otro, si tengo un método que es llamado por otro método de mi misma clase, este tiene que escribirse con el operador de acceso private, ¿ok? Bien. ¿Qué más? Porque seguramente hay algo más que estuvimos hablando y se me están pasando. Pues, Martín, ¿podés repetir eso que dijiste recién? O sea, si llamas a un método, Supongamos que yo tengo una clase de operaciones matemáticas sí, y dentro tengo un método que es multiplicar sí, y otro que es sumar. sí, Y lo que hace el de multiplicar es sumar la cantidad de veces que le dijeron en el parámetro. O sea, llama sí, al método al método sumar la cantidad de veces que le hayan dicho por parámetro al método multiplicar, ¿no? Es un sí, ejemplo básico lo que te estoy diciendo. sí, sí, sí. Bien, entonces, el método sumar, quizás por cómo está definido, si solamente lo usa multiplicar, esto es importante, ¿no? Si solamente lo usa multiplicar y no es necesario para resolver otro problema, ¿no? Porque justo en el caso de sumar puede llegar a ser una operación que querramos hacer aparte de multiplicar, ¿no? Como es el caso este que mencionábamos de comer eh, y no me acuerdo el otro que decía Marce, comer animal y comer carne, etcétera, que un método llama a otro método en la misma clase. Bueno, el que es llamado debería declararse como privado, ¿sí? Porque solamente existe, en este caso sumar, debería declararse como privado porque solamente existe para resolver un problema de un método, ¿sí? ¿Se entiende? No hace falta Sí, externalizar ese método por fuera de la clase, ok, ¿sí? No hace falta hacerlo público porque va a ser un método que solamente sirve para resolver un problema de un método de la misma clase en el que está. ok, ok. Bien. Bien, son métodos utilitarios esos, ¿no? Como que sirven para resolver algo y para desacoplar, digamos, el problema de un método, ¿sí? Básicamente. Si yo tengo un método que realiza, eh, no sé, para resolver su cuestión o su funcionalidad, tiene que obtener datos de otro lado o hacer una operación antes o lo que sea. Por ejemplo, el cálculo de un promedio, ¿no? Si yo podría por un lado tener la sumatoria de todos los elementos y por el otro la contabilización de esos elementos. Y que mi método promedio solamente se encargue de dividir uno con otro. ¿Se entiende? Bueno, los dos métodos que me hacen la sumatoria de las cosas y la contabilización de las cosas son métodos privados. Esa es la idea. Bien, ¿y qué más? Los requerimientos son sagrados, ¿sí? Eso pónganlo número uno en la lista de cosas importantes que, que vemos ahora, ¿no? Hay que leer bien, ¿sí? Eh, bueno, y poco más. La verdad es que me alegra que hayan practicado tantos, bastante. Así que bienvenido. Bueno, si quieren algún ejercicio más sobre esto, lo podemos buscar, ¿sí? Me avisan, ¿está bien? Pero en general creo que bastante bien, ¿sí? Estuvieron practicando un poco y está bueno. Creo que tengo alguno más. A ver, déjenme chequear. Acá. No. Y el contenido, acá descargado no tengo ninguno. ¿El contenido les sirvió? ¿Estuvieron leyéndolo? ¿Lo pudieron ver? Está muy bueno. Bien, Ayuda un montón. bien. Fantástico. Fantástico. Bueno, entonces lo que vamos a ver hoy, como tema nuevo, comillas, comillas, para todo aquel que no lo haya visto, y repaso para todo aquel que lo haya visto, es wrappers
y generics, ¿sí? Vamos a empezar con clases genéricas, ¿sí? Clases, interfaces, etcétera. Generics. eh, para los amigos. En un principio vamos a empezar a definir qué son, ¿sí? Las clases wrapper, ¿sí? Y, y vamos a pensar un poco para qué se usan. Si bien ya estuvimos hablando un poco de esto, me gustaría recalcar su utilización y algunos métodos que se usan bastante. En general se llaman wrapper porque representan, como ya saben, un dato primitivo, ¿sí? En forma de objeto, ¿no? Esa sería la idea, digo, si yo tengo un int, poder representar en forma de objeto ese int mediante un integer, ¿no? Entonces, crear una instancia, etcétera. Obviamente estos objetos wrapper, que parten de clases wrapper, poseen un valor primitivo, ¿sí? Ese valor primitivo es el representativo al tipo primitivo del dato, ¿sí? Que le da funcionalidad, ¿ok? La idea principal es que poseen o proveen a quien esté usando esas wrapper clases de métodos que convierten a tipos compatibles de datos, ¿sí? Como yo les había mencionado, muchas veces se habla de que las wrapper classes son clases utilitarias, ¿sí? ¿Se acuerdan que les había mencionado esto? Bien, gracias Nana. Ari quería mencionar algo. A ver, Ari. Hoy estamos callados en las preguntas. Está muy Bueno, silenciosos, ¿eh? No me sí, gusta. estamos muy silenciosos. Bueno, me voy a quedar sin voz rápido hoy. Bueno, seguimos. Eh, nos brindan métodos de validación, ¿sí? Eh, cada primitivo va a poseer su equivalente en wrapper class, ¿no? Y tengo algunos enumerados para que pensemos y recordemos que no solamente existe el integer y el string, sino que también tenemos byte, short, long, float, double, character, boolean, eh, y hasta ahí llegó mi lista. Pero recordémoslos porque probablemente en algún momento de nuestra vida querramos usar algún wrapper de esos y no se van a acordar de mí, ¿sí? Si no se los cuento, digo. Em, un tema con la clase integer. Voy a compartirles pantallas y empezamos a jugar un poquito con código. Ahí estamos. Voy a ir a nuestro viejo y aclamado main, que tiene sus animales y sus perros y sus cosas. Se ve bien, ¿no? ¿O quieren que lo agrande un poco más la letra? Creo que ahí está. Un No, se ve joya. poquito más. ¿Quién dijo un poquito más? Yo, perdón, Roberto. Ahí está Robert. Dame un segundito Sí, ya. sí, un poquito más mejor. Dale. Cada clase le damos 2 puntitos. 2 puntitos. A ver ahí. ¿Mejor? Ahí va bien. Bien, buenísimo. Recuerden que siempre voy a agrandar este, ¿eh? El de la izquierda no lo agrando porque se me van a cruzar los ojos en algún momento. Bien. Cada vez que hacen eso, cada vez que agregamos y cada clase que le sumamos 2, yo me voy alejando como 10 centímetros, 10 centímetros, 10 centímetros y tengo los brazos estirados totalmente ahora. Bueno, estamos. La idea es esta. A los 40. Che, pará, fui al oculista el otro día mientras le voy mostrando el código. Y me dijo, no, no, porque yo pensaba que como de lejos no veía nada. eh, no necesitas lentes, me dijo. Y, y yo le decía, pero mirá que no veo el número del bondi a una cuadra. A 100 metros te estoy diciendo, ¿no? Y me decía, no, 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 no te das problema. Bueno, pará, nana, vos no ves nada entonces. Primitivo. Bien. Claro, exacto. Solo necesitas un monitor más grande. Entonces, bueno, nada. Me quedé con esa. Me dijo, si querés te receto, tenés un muy leve atismatismo, por eso ves medio borroso. Me dice, pero no, no es nada grave.
Así que bueno, ahí estoy. Espero que no peore. Bueno, podríamos hacer algo por el estilo, ¿no? No veo el colectivo si está encima. Bueno, ya tenés que cambiar los lentes. Definitivamente. Soy mi hijo. Le ponemos un nombre a este objeto, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es transformar a integer nuestro valor primitivo, ¿sí? Uy, ahí está. Fíjense que si quieren, podemos chequear qué es lo que hace este método valueOf, ¿sí? Como está bien documentado esto, por lo menos podríamos intentar leerlo, ¿sí? Retorna una instancia de entero que representa el específico valor entero primitivo, ¿sí? Y disculpen si estoy traduciendo mal, lo que pasa es que lo traduzco como yo lo entiendo. Si una instancia de un nuevo entero no es requerida, este método generalmente debe ser usado como constructor, ¿sí? de la clase, por así decirlo. Bueno, después dice este método space and time performance. Bueno, nada, dice que es como que es más proficiente que el otro, ¿sí? Achieve the value source of this range. Bueno, nada, te dice después desde qué, creo que esto era el número en bytes que ocupa desde cuánto hasta cuánto, ¿sí? Creo que menos 128 hasta 127 bytes. O sea, ese es el número que puede tomar un integer, ¿sí? Y lo que hace es justamente esto, ¿no? Agarra el valor que le enviamos como argumento, verifica que mediante esto es un valor estático, ¿sí? Un final, esté dentro de este valor, ¿sí? Sea mayor a este valor y menor a este otro. Y si es así, lo retorna como una instancia de entero, ¿sí? Nada más, de integer. Wrapper. ¿Se entendió esto? La documentación está interesante. Bien, entonces, lo que estamos haciendo acá básicamente es transformar este primitivo en un integer. Ahora, ¿qué nos evita a nosotros, por ejemplo, hacer directamente esto, ¿no? ¿Por qué haría un value of de, de esto? Fíjense, vamos a comprobar. Alguien que me vaya haciendo la cuenta de cuánto es menos 120 o 128, 127 bytes en decimal. Si puede, por favor. Pues si no lo probamos a mano, no pasa nada. Bueno, vamos a mostrar este número. System.out println valor 1. ¿Sí? Recuerden que nosotros le habíamos puesto 1, 2, 3. Y cuando corra esto, obviamente, va a tener el valor de 1, 2, 3. ¿Sí? Esa es un poquito la idea. Ahora, si yo hago algo similar, pero con un número extremadamente grande, voy a exagerar acá porque la verdad es que no lo sé. Es muy largo. Bueno, a ver, uno que sea suficientemente largo, pero que no me lo detecte el IDE, por favor. Me gustaría pasarme por 1 en lo posible, de 128 bytes en decimal. Ahí me deja, a ver. Acá estamos poniendo 111 millones, ¿no? Ahí estaríamos poniendo 1.111.000. Vamos a ponerlo con 9. Ah, ya no le gusta. O sea que directamente el IDE ya nos restringe el hecho de poder poner un número que supere eso. Vamos a probarlo, a ver. Ah, perdón. Vamos a ver si poniendo south valor 2. Pongo un 9. Quiero ver qué es lo que sucede. Bueno, claramente me lo estaba diciendo ya directamente el IDE. Pero me va a tirar este error.
que dice el número es extremadamente largo para el tipo de valor que vos querés ingresar. Pero si yo hago eso mismo, acá, a ver, Y usar la misma función, máxima menos 1. claro, quería hacer exactamente lo mismo, pero con esto, agregándole un valor extra, bien grande, a ver que si tiraba el mismo error o si lanzaba alguna excepción diferente. Bien, el error es exactamente el mismo. Bien, entonces, en definitiva, ¿sí? Después de estas pequeñas pruebas, en definitiva, hacer esto o hacer un new o una asignación directa, hacer un integer valor 1, 2 igual new integer con un valor, ¿sí? Es exactamente lo mismo, ¿no? Porque de hecho esto lo hace el value of dentro de su retorno, ¿no? ¿Se acuerdan? Y inclusive esto te dice que está deprecado, no hace falta, directamente podemos poner el valor como en el caso de string, ¿sí? Bien. O directamente podríamos hacer un integer valor 3 igual, igual integer punto value of y el número, ¿sí? Como ahorrando algunos pasos, ¿sí? Entonces, de esta manera podríamos declarar cualquier valor del tipo wrapper. Otro de los métodos estáticos que podemos usar es el parse. Por ejemplo, si yo tengo un string, esto ya se los había mostrado. Esto, ¿no? Y quiero asignárselo a, por ejemplo, a valor 3, que no está definido, simplemente está declarado. Ahí estamos. Bueno, yo podría decir valor 3 es igual a integer punto parseInt, y esto lo que va a hacer es transformarme mi palabra, si es que puede, en entero, ¿sí? Entero wrapper class, ¿sí? ¿Se entendió esto? O sea, yo cuando muestre valor 3, lo que a mí me va a mostrar va a ser el 123s, pero en modo entero, ¿sí? ¿Estamos hasta acá? Sí. Bien. Ahora, diferente es si yo parto de, supongamos, S palabra igual integer punto toString. Sí, Marcos. Que en la línea 15, cuando estás haciendo el parseInt, en realidad lo que estás haciendo es un autoboxing, porque valor 3 está declarado como integer. Entonces, lo correcto sería usar, cuando vas a usar un parseo string, value of. Sí. O sea, ¿cuál decís de este? Si no me equivoco, eso vendría a ser así. O sea, parseInt te Esto es un string. devuelve el primitivo Sí, int. sí. Y al Devuelve el... devolver, Exacto. y al devolver el primitivo int y asignarlo a un integer, estás haciendo un autoboxing Estoy después de haciendo eso. exactamente esto. Claro. Ujú. Sí. Podrían también usar value of. Eso es lo que está diciendo Marcos, que ahora venía. Entonces,
Perdón. No, no pasa nada. Entonces, ahora, en este caso, si yo le envío un entero, que es la idea, y se lo asigno a palabra, ¿sí? Podemos poner el valor primitivo, así lo vemos. Lo que va a hacer es transformarlo al revés, ¿no? Inversamente, ¿sí? Va a hacer que este entero, el entero de valor primitivo, lo va a transformar en un string, ¿sí? Entonces, déjenme comentar esto. Cada vez que leo la palabra palabra, me acuerdo de Milhouse diciendo palabra. Perdón, lo tenía que decir. Y ahí está, ¿sí? Bien, y lo último que íbamos a hacer era hacer exactamente eso. Entonces, tenemos integer, hacer algo similar a esto. Punto value of y poner 1, 2, 3, ¿no? Entonces esto me va a retornar, ahora lo muestro en un system out. Ahí va. Me va a mostrar el valor entero del string 1, 2, 3, ¿sí? ¿Está bien? Entonces son como algunos métodos que podemos encontrar de manera rápida en este caso, ¿sí? Vamos a ver algunos más. Por ejemplo, este que me interesa. Tengo algunos anotados y los voy a ir implementando. Así lo vamos probando juntos. Tengo un integer. Vamos a declararlo como valor. Por ejemplo, ¿no? Tenemos ese integer. Y lo que vamos a hacer es decir valor punto compare to y vamos a poner 1, 2, 1, 2, 4. ¿Sí? Vamos a ver qué es lo que nos retorna esto. De todos modos pueden verlo, ¿sí? Que va a retornar un número. Pero ahora vamos a analizar por qué. Bien. Ejecutamos esto y lo que nos retorna compare to es -1. ¿Por qué está retornando -1? Porque este número y este número básicamente son diferentes, ¿sí? Ahora, si yo pongo el mismo número, fíjense que me va a retornar un 0, ¿sí? Y había un caso más, que si Si analizamos pones 122, ¿qué pasa ahí? a ver. Ahí va. Bueno, justamente iba a mencionarlo, que digo, el compare to no solo analiza si es igual o distinto, sino que te dice si uno es mayor o menor que el otro. ¿Está bien? Entonces, si te retorna el valor positivo, significa que valor es mayor al entero que vos le enviaste. Y si vos le envías un número mayor, te retorna un número negativo porque es menor, ¿sí? Si vos pones 200 o 2002, como el año de la decadencia argentina, no, mentira, nos retorna un -1, ¿sí? Porque valor que tiene un 123 es menor al número que yo le envié. ¿Está bien? En otras instancias, el compare to no se, o sea, en otras instancias el compare to no se puede utilizar tan abiertamente, ¿sí? O el equals porque no están redefinidos, ¿sí? Como es el caso de clases que definamos nosotros, ¿sí? El compare to en este caso eh, está analizando sí o sí mediante este método compare, que después si queremos lo podemos ir a analizar, el valor de esos dos elementos que estamos enviándole como argumento, ¿sí? Pero en otras instancias, tanto el equals como el compare to pueden estar comparando directamente eh, si están posicionados en el mismo, o si tienen la misma referencia a memoria, ¿no? Que es lo que hablábamos la otra vez, no me acuerdo con qué caso. Bueno, lo mismo pasa con equal, ¿sí? Vamos a probar este caso equal. Fíjense que en este caso el equals no retorna 0, -1, 1, retorna true o false.
Y fíjense qué pasa si le envío un 1, 2, 3. En este caso, como también está redefinido para la clase integer, el equals me va a retornar un true cuando el valor sea igual, ¿sí? ¿Estamos? Sí. Bien. Si quisiéramos convertir ese valor a cualquier otro wrapper compatible, podríamos hacer, por ejemplo, algo así como valor.longValue, ¿no? Martín, una consulta. Si le Sí. mandás un string ahí, ¿falla? ¿En dónde? Perdón. En el equal. Debería, ¿no? Debería. Podemos probarlo igual, ¿eh? No, o sea, a ver, no Bueno, especifica. justamente eso quería saber si estaba comparando que sea integer o si compara, Bien. si lo está transformando en string y se fija que son iguales. Lo que te está diciendo, claro, o sea, lo que te está diciendo esto es que esto que está acá, que vos le enviaste, hay que ver si equals puede recibir un. Claro, recibe un object. Lo que te está diciendo es, fíjate, si el objeto que recibiste es una instancia entero, retorna verdadero o falso entre, digamos, analiza el valor con lo que vos le enviaste y su valor entero, ¿sí? Es decir, dice 1, 2, 3 es igual a 1, 2, 3, pero sí y solo si es una instancia de entero. Si no es una instancia de entero, falso, pues ya no es igual. ¿Se entiende? Y eso es lo que pasó. Salió por falso por este lado, ¿sí? Bien. Porque esto es un string, ¿está bien? Sí, ahí está bien. No me acuerdo que estaba mostrándoles. Perdón, mala mía. No pasa nada, pero me olvidé en serio. Ayuda. Ya me acordé. Estábamos transformando en algún wrapper compatible, ¿no? Bien. Entonces, ahora podemos hacer, bueno, podría mostrar A, pero no tiene mucho sentido, ya saben que va a tener eso. O podríamos poner A punto, no me acuerdo si era instance of. No sé si esto era para comparar, siempre se me confunde esto. Instance of long, que esto claramente debería retornar un true. Bien. O sea, tienen que creer que el hecho de transformar ese valor a un long lo hace este método, ¿no? Que lo que hace es un casteo. Simple y llano. Martín, pero funcionalmente, ¿cuándo lo podríamos aplicar? O sea, como para tener un poco más quizás de idea. Bueno, programáticamente está raro porque si yo digo, bueno, no sé, o sea, te puedo dar el ejemplo del caso en el que no te alcanza con un entero para guardar un dato, pero no querés que cambie porque solamente es un momento en el que guarda ese dato y después, no sé, se persiste o lo que sea, ¿no? Por ejemplo. Ok. Pero es raro, pero está la posibilidad de, ¿no? Digo, si querés transformarlo por algún motivo, bueno, tenés la chance. Lo mismo con cualquier otro, ¿no? Está long value, short value, double value, ¿sí? Y float value, ¿sí? Entonces eso es como una. O sea, vimos un poquito más de cerca los wrappers. Y no solo con integer, también pasa con las demás. O sea, long también tiene un int value, ¿no? Integer value o short value, etcétera, ¿sí? Después, el compare to, el equals y los otros métodos que estuvimos viendo son iguales, ¿sí? El value of, etcétera. Sí, Carlos. Y consulta, Martín, fuera de estas conversiones entre tipos de datos numéricos, ¿para qué se usa un wrapper? O sea, ¿se usa en el objeto animal? ¿Podríamos hacer un wrapper de animal, ponerle de vaca, convertirlo en perro? O sea, ¿se usa en la vida real o es solo para esto? Se usa muchísimo más, de hecho se usan más que los primitivos en gran parte de las clases de Java que implementan
genéricos, por ejemplo. Que es lo que vamos a ver ahora, ¿no? Pero por ejemplo, si yo... esto lo vamos a ver acá. Fíjate que si yo quiero hacer un array list de ints, no me deja. ¿Por qué? Una pregunta, Sí. Martín. Amplío o en la misma dirección que de la última pregunta. Quiere decir que ahora nosotros vamos a empezar a usar, en vez de primitivos, vamos a empezar a usar clases wrapper, digamos. Porque Cuando merite, sí. Sí. ¿Y eso cómo nos damos cuenta que corresponde utilizar un wrapper? Bueno, si vos vas a, por ejemplo, a realizar una simple suma o alguna operación matemática, no hay ningún problema que uses cualquiera de los dos. Si quieres usar primitivos, puedes usar primitivos. Si quieres usar wrapper, puedes usar wrapper. Lo que yo te estaba tratando de mostrar recién es cuando no se puede usar algo. ¿Sí? Y este es el caso. ¿Sí? Cuando vos tenés algo que está usando un tipo genérico de dato, tenés que usar sí o sí el tipo wrapper. ¿Ok? Eso es por cómo está definido o por cómo están creados los genéricos. ¿Sí? Y eso es de lo que vamos a hablar ahora. ¿Ok? También, Marco, sí, Perfecto. definitivamente, pueden ser null. Es una gran ventaja. Eso tiene que ver con que se puedan arreglar después los arrays, arreglar por ordenar me refiero. ¿Los hace más fácil de ordenar? Que ¿Qué? sea un wrapper en lugar de un int, por ejemplo. No, no. Es por cómo se utiliza el genérico en la clase. Es por una cuestión de que un tipo primitivo no puede ser un tipo de dato en Java. ¿Sí? En cambio, long es un tipo de dato. ¿Sí? O sea, no puede ser un tipo de dato del estilo int no tiene una clase. ¿Sí? A eso me refiero. No tiene una clase definida. Yo estoy tratando de ver si esto es una clase y no. Esto es un tipo primitivo puro y duro. Nada más. O sea, un array list tiene que ser de objetos. Ese sería el punto. Exactamente. Exacto. Y en base a eso vamos a empezar a hablar ahora. Bien. Entonces, empecemos a adentrarnos un poquito en generics. Eh, Básicamente es una característica que generics o tipos genéricos de datos que permite a la plataforma de Java trabajar con objetos, ¿sí? De manera homogénea o de una forma más simple de los que habitualmente no conocemos el tipo, ¿no? O justamente, ¿no? Por ejemplo, si yo, ¿qué es lo que pasa con array? Si yo le estoy permitiendo o sea, yo soy José Java y estoy desarrollando esta clase que se me acaba de ocurrir que es espectacular. Digo, qué buena idea. Yo quiero poder permitirle a cualquier usuario que cree una lista, un array list de objetos, pero no sé cómo definir de qué tipo de dato va a ser. Bueno, una de las formas que encontró Juan Carlos Java es implementar esto, que básicamente lo que está explicando o diciendo es que el tipo de dato que va a recibir no lo conocemos, ¿sí? Por eso, gracias a eso, yo puedo hacer un array list de long, de string, de integer o de lo que yo quiera, ¿no? De cualquier tipo de dato válido, que es o un wrapper class o una clase de Java, ¿sí? Estándar, digo, puede ser una persona, puede ser un array list de personas, puede ser un array list de animales, ¿sí? Puede ser un array list de cualquier cosa, ¿ok? Entonces, en esencia, el término genérico significa, o generics, significa tipo parametrizado. O sea, esto es un tipo parametrizado de una lista, ¿ok? En base a esto, o sea, en base a este tipo parametrizado, en base a los generics, nosotros podemos crear clases, interfaces y métodos en los que el tipo de datos sobre los que van a operar
se especifica en el parámetro, ¿sí? Y eso es lo que sucede justo acá. Por eso dejo ese elemento ahí. Déjenme buscarlo. Fíjense. A ver si tengo algún ejemplo acá, en algún método que utilice el tipo. Justo en este no, porque habla todo de los elementos y qué sé yo. Acá, por ejemplo. Bueno, igual acá lo está transformando en un array. Esto es un método genérico, ¿ves? No importa el tipo de dato que contenga, ¿sí? Va a retornar ese tipo de dato en forma de array, ¿sí? Y lo que recibe es un array que lo llama A. Un array del mismo tipo. Esto cambialo el T, cambialo por ejemplo, no sé, string, persona, animal, etcétera. Entonces quedaría persona, 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 ¿no? Entonces esto sería un array de personas. Analiza el largo, menor al, bueno, lo recorre, qué sé yo, y hace una cierta operación en base a ese tipo de datos. ¿Ok? En este caso el método get retorna un tipo de ese elemento. ¿Ok? Lo que hace es chequear, ¿no? El elemento y retornarlo directamente. ¿Sí? Bueno, y así se pueden generar métodos que en general, o sea, digo en general porque es para lo que yo más lo estuve utilizando desde que los conozco, se utilizan para, por ejemplo, si quiero trabajar comparaciones o si quiero generar interfaces genéricas, que se usa muchísimo, ¿sí? Donde más se usa es en métodos para hacer algún tipo de comparación o para inclusive para sobreescribir el compare to o para ese tipo de cosas, o inventarte uno vos, eh, donde vos podés definir el comportamiento de esos métodos en base al tipo genérico, ¿sí? Entonces yo digo, si mi tipo genérico, bueno, ahora lo vamos a ver porque voy a dar un ejemplo, pero si mi tipo genérico es por ejemplo, de una instancia de un número, bueno, vos te tenés que comportar de esta forma. Si es una instancia de string, bueno, te tenés que comportar de esta otra, y así. Bien, cuando definimos una clase genérica o una interfaz, en realidad lo que estamos definiendo es un pseudotipo, ¿sí? Una especie de plantilla a partir de la cual vamos a crear después clases o interfaces, depende de lo que estemos creando, que van a actuar como tipos en concreto, ¿sí? Esa es un poco la idea. ¿Hasta acá tiene alguna pregunta? No es lo mismo. T es type y E no me acuerdo, pero lo busco. T es type y E es element. Se usa solamente para colecciones, ¿sí? Sí, Carlos. O sea, T y E hay que usarlas específicamente T o E. No puedo usar C, no puedo usar M. No es el nombre de una variable, no es el nombre de un parámetro, No, sino que... hay específicos. Cuando vos estás definiendo genéricos, tenés estos que voy a mostrarles acá. Ya que los tengo, se Ok. los paso. Esos son todos los que se pueden usar. La K de key, la N de number, la T de type, la B de value, SV para el segundo, tercero y cuarto tipo. Ya vamos a ver qué significa eso. Gracias. Bien. Entonces, algo que tienen que saber son algunas características importantes de los genéricos. Se usan para parametrizar tipos, ¿sí? Para declarar clases o interfaces. Solo funcionan con tipos de referencia y no soporta primitivos. Eso es importantísimo, ¿sí? Si yo defino a un T o a un E o a un N, son todos tipos de datos de referencia no primitivos, ¿sí?
una clase o interfaz genérica puede admitir n cantidad de genéricos, ¿sí? Un método genérico puede admitir n cantidad de genéricos también. Para definir un tipo genérico o parametrizado se utiliza el pico paréntesis o operador diamante, como quieran llamarlo, que es este. ¿Sí? Generalmente se utilizan estos tipos que les pasé por el chat, pero los más utilizados pueden ser T y K, e inclusive también B. Uy, perdón. Sí, Dani. Sí, puede darse el caso, no quiero sonar rebuscado, pero puede darse el caso de que haya necesidad de usar más de un genérico del mismo tipo en la función que implementes, o sea, 2T o 2K. Mira. Ah, ya definía, soy tan básico. Bien, miren. K y B. En el caso de los diccionarios, como es un key value, es necesario decirle el tipo de dato del key value que va a contener. ¿Sí? Recuerden que en el caso del hash map, ¿sí? Esto sería el key y esto sería el value. Es decir, yo decirle, esto puede ser cualquier cosa, ¿no? Puede ser string. Decir, y cuando yo cargue un elemento de mi hash map, de mi diccionario, lo primero va a ser, por ejemplo, la clave y lo segundo va a ser el valor. Entonces puede ser, podríamos ponerlo al revés, así tiene un poco más de sentido. Perdone, que a veces hago las cosas por impulso y me olvido. Sí, mi pregunta apuntaba si hacen falta dos tipos T, por ejemplo, como haces T1, T2, ¿me entendés? En Depende, este caso, depende. O sea, vos inclusive podrías hacer, no sé si tengo el ejemplo acá, pero cuando cree la clase vas a ver que puedo hacer algo así como, por ejemplo, public, esto va a crearse, supongamos que digo T extends number o n number, ahí está. En este caso estoy definiendo que esto va a retornar a un tipo genérico que sea subclase de number. Entonces, en este caso no hace falta definir dos elementos, ¿no? Porque estoy diciendo, bueno, todas estas posibilidades pueden ser con los que retorne este método ASD. Una cosa diferente es si lo necesito o no, ¿no? En el caso del hashmap es necesario porque yo tengo que saber de qué tipo de datos son cada uno de los elementos cada una de las partes de mi elemento, ¿sí? Yo necesito saber de qué tipo es eh, eh, el key y de qué, bueno, en realidad esto es KB, ¿no? Y qué valor contiene y de qué tipo es el value, ¿sí? Fíjate, K de key, B de value, ¿sí? Eso se usa en hashmap, te acabo de mostrar. Es necesario, ¿sí? Cada uno de estos elementos va a tener esta forma y con esta forma me refiero a un key y un value. Es decir que va a ser un long y un string, ¿sí? Entonces yo podría tener en ese hashmap yo podría tener en ese hashmap algo así. Este va a ser el key, 1, el value, hola, ¿no? Yo me lo imagino así el hashmap, perdone, pero siempre me encanta hacer dibujos y esta no va a ser la excepción al caso. Eh, el número podría ser el que vos quieras, ¿sí? No hace falta, y no tienen que estar ordenados, no hace falta que estén ordenados ni siquiera. Es un número que identificás vos. Y el string puede repetirse, ¿sí? No hace falta que... Puede ser otra cosa, ¿no? Chau. Entonces cuando vos consultás por cada uno de los elementos de este hashmap, vas a obtener el elemento según su key, el value, ¿no? Y así sucesivamente. De hecho, hay algo muy conocido que se llama KBS, que es Key Value Store o Key Value Storage, que es un tipo de base de datos que guarda solamente datos de este tipo.
¿sí? O tenés también, por ejemplo, los viejos y aclamados JSON, ¿no? Que, que contienen, por ejemplo, los elementos de un objeto del tipo de un archivo JSON se escriben de esta forma, ¿no? Sería key value. Onda, nombre, dos puntos, el value. Hola. Sí, yo Sí. lo entiendo. La pregunta apunta si vos necesitas dos key o dos value, porque en todos tus ejemplos son una K, una N, una Ujú. T. Ahora, suponete que vos en la definición de la función usás dos values diferentes. Eso es lo que yo no entiendo. Si vos tenés una letra definida para cada valor, cuando vos haces una función que es un genérico, tenés que usar un genérico de cada uno. Porque si vos querés usar dos genéricos iguales, ¿cómo lo identificás? Bien, bien. Yo te planteo la siguiente. ¿Cómo haces para retornar dos tipos de datos diferentes? Usas un pair. Pero los datos diferentes están asociados digamos, a dos identificadores diferentes. Yo Claro, puedo o sea, devolver si vos apellido decís, y edad y son dos datos diferentes con un nombre diferente. Pero yo claro, para trabajar dentro de la función con los genéricos solamente lo puedo llamar T, por ejemplo, para type. para type sí, sí. Si vos En querés realidad, usar dos tipos genéricos, si vos querés usar, o sea, no veo el sentido de tu pregunta por esto, porque si yo quisiera usar 2T, estoy haciendo referencia a dos personas, persona a persona. O sea, yo estaría definiendo esto como que retorne string string. ¿Se entiende lo que te digo? Y esto no tiene sentido. Bueno, está bien. ¿Entendés lo que voy? Si vos definís 2T, ese T va a ser el mismo desde su declaración hasta su ejecución, digamos. Si vos acá adentro haces referencia a un objeto de ese tipo genérico, ¿sí? Va a ser de ese tipo según eh, quien haya llamado ese método, ¿no? Porque en el método vos vas a hacer referencia a justamente de qué tipo es, ¿sí? Entonces, por lo general, por eso digo, por lo general se usa otra letra para poder, si vos necesitas otro tipo, por más que sean iguales, yo puedo poner long acá, ¿ok? El tipo de dato, pero hacen referencia a elementos diferentes, a cosas diferentes dentro de la creación de este hashmap, ¿sí? Sí, Marcos, ¿qué vas a decir? iba a decir que capaz confunde mucho o un poco lo de usar T para el tipo de dato. Sí es lo convencional, que T significa tipo, pero vos adentro le puedes poner si vas a recibir de repente 7 tipos de datos y no sabes lo que pueden ser, los querés hacer genéricos, le puedes poner TA, TB, TC, etcétera, igual te lo va a tomar. Lo que hay que considerar es que cuando declaras un genérico, lo primero que pones es el modificador de acceso, lo segundo que pones es los genéricos, pones ese corchete con, con los genéricos que recibís y después el tipo de retorno. Sí, ahora lo vamos a Podrías, ver, ahora lo vamos a ver en un ejemplo. Ahora vamos a ver un ejemplo. Está De bien, lo hecho, del TATB me cierra mejor, lo entiendo mejor, ahí va queriendo, por ahí lo que yo quería entender. bien. Pero no dejan de ser cosas diferentes, digo. Si por más que vos recibas dos y vos querés hacer referencia a que es un tipo de dato y no un key value como en este caso, eh, hay como excepciones a la regla que es esa, ¿no? Podrías tener más de uno. Ahora, bueno, ya vimos el ejemplo de con las colecciones, ¿no? Que es el lugar donde más vamos a ver este tipo de cosas, ¿sí? ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, tenemos una interfaz? Vamos a hacerlo. Porque también es donde es el segundo lugar donde más vamos a ver. Nosotros tenemos una interfaz que se llama vamos a tener una clase que compara enteros, ¿sí? Solamente hace eso. Y esta clase va a implementar comparator, que es una interfaz genérica.
¿sí? Entonces, si mi clase compara enteros, en el tipo genérico de datos le voy a poner integer, ¿no? Y, bueno, obviamente me va a pedir que implemente todos los métodos, ¿no? Porque si no, no estaría bien. Y tendría que redefinir el comportamiento de cada uno de esos métodos que trabajan y utilizan ese tipo genérico, ¿sí? ¿Podés volver? Porque me perdí. Feo, recién. Ahí. Ahí cuando definís public class, comparar enteros, implementa una interfaz que la vas a crear ahora. No, la interfaz es comparator, es una clase, es una interfaz del paquete util de Java, ¿sí? Sí, ¿y por qué el integer ahí definido entre pico paréntesis? Porque comparo enteros. Yo podría acá decirle long, pero no estaría comparando enteros, ¿sí? Ok. No estaría creando la clase que Está compara bien. enteros. O sea, definís el tipo que vas a comparar. Que yo Bien. necesito, sí, que yo necesito, pues estoy implementando esta interfaz, ¿sí? Yo estoy Ok. implementando la interfaz comparator, ¿sí? Este Ujú. es un ejemplo de implementación, ¿ok? Entonces, bueno, yo acá le digo integer y al ser una interfaz me sugiere o me dice que yo tengo que darle comportamiento a todos los métodos de esa interfaz, ¿sí? Entonces, bueno, yo seleccioné todos y listo, ¿ok? Si yo dejo de seleccionar alguno de ellos, probablemente me diga, te falta implementar algún método, hermano. Ah, no, quizás algunos que no son obligatorios. A ver, vamos a usar solamente el compare, que es el que quería jugar. Esto, bueno, ahora lo vamos a ver. Ahí está, bueno. Entonces, yo puedo definir el comportamiento de cómo va a ser que va a comparar esto, ¿sí? Entonces, si yo comparo enteros, yo podría decirle acá, por ejemplo, que eh, retorne A menos B. O 2. Perdón. O 1. Puse 0. Ahí está. Y o 2. ¿No? Entonces, cuando yo podría decir que mi método compare de comparar enteros no es más que ver la diferencia que hay entre ellos dos, ¿no? O podría decir directamente true o false, ¿no? En este caso retorno un entero, ¿sí? O podría decir que si es mayor o si es menor, que haga algo u otra cosa, ¿no? Pero esto lo definiría en la sobrescritura de este método, ¿sí? La idea de implementar una interfaz genérica es que yo le digo al tipo, sobrescribo los métodos y hago lo que tengo que hacer para ese tipo de datos, ¿sí? ¿Se entiende? Eh, otra forma que podría hacer es, en vez de tener una clase de compara enteros, podría ser compara cadena, y acá yo le pongo compara string, y acá le pongo string, ¿no? Y debería implementar los métodos para la clase string, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces yo podría tener un montón de métodos de comparación creados por mí que, eh, que derivan de la interfaz comparator, ¿ok? En este caso, en particular, tendríamos que ir a ver comparator. Es un ejemplo igual. Tiene el método compare, el método equals, porque son métodos default creo los demás. Por eso no hace falta. ¿Sí? Bien. Vamos a hacer otra cosa. Vamos a cambiar esto. Vamos a cambiarle el nombre. Y vamos a definir a esta clase como una clase genérica. ¿Ok? Esta clase va a tener un atributo privado, que es del tipo genérico. ¿Sí? Si esto es string, este tipo va a ser string. Si es int, va a ser int. ¿Sí? Campo genérico. Este es un campo genérico.
O sea, no podría ponerle el nombre de número porque no sé qué va a ser. ¿Se entiende? O sea, tengan en cuenta eso. Podríamos también tener otros atributos, campo entero, ¿no? También necesita tener de constructores. Puse, bueno, no importa. Lo escribí en medio inglés, medio español, no pasa nada. Y debería recibir un tipo genérico de dato para poder darle un valor a este campo genérico, que se va a llamar campo genérico también. Y un integer que se llame campo entero. Entonces en este constructor lo que voy a hacer es darle valor a campo genérico y a campo entero. Me olvidé del punto. Entonces tenemos un constructor genérico, ¿sí? Y así vamos haciendo generalidades. ¿Está bien? Por ejemplo, vamos a ver los getters y setters cómo quedarían. Public t get campo genérico. ¿Qué va a retornarme esto? Mi campo genérico. Es como casi como filosofar, exactamente. Public void set campo genérico. Esto va a recibir como argumento algo del tipo genérico que tenga el nombre de campo genérico. Fuck, dije muchas veces campo genérico, muchísimas. Y le va a dar un valor al campo genérico con lo que recibo en el argumento. ¿Ok? Y esto sería como la creación de mi clase genérica. ¿Sí? ¿Qué les parece? Si yo quiero Muy crear... genérico. Bastante genérico, ¿no? Creo que me agarré una CB. Ok. Habría que verlo con un ejemplo más concreto, Bueno, iba a decir eso. Si que yo sea quiero genérico. que sea genérico, ¿no? Si yo quiero crear una instancia de mi genérico, le voy a tener que decir de qué tipo es, ¿no? Entonces yo ahí es mucho más fácil, ¿sí? Instanciar un objeto de esta clase. Por ejemplo, le voy a poder decir acá que voy a tener un hola, soy un campo genérico y un número, 1. ¿Está bien? No importa. Y ahí tengo una instancia de una clase con un campo genérico. Si yo quiero obtener el asd.get campo genérico, obtengo el campo genérico y lo puedo mostrar por consola, inclusive. A ver, vamos a hacerlo. ¿No? Y mediante el getter podría ejecutar esto y esto me va a dar el valor de hola soy un campo genérico, ¿sí? Y así. Sí, se ve. La clase que viene, si quieren antes de avanzar, les doy algún otro ejemplo con una clase genérica o con una interfaz genérica, ¿sí? Pero ahí ya estamos medio cortos de tiempo. ¿Sí, Carlos? Y de neurona. Una consulta ahí, en campo genérico, cuando vos le mandás el parámetro Sí, al constructor, sí, como recibe un T la clase, si vos le pusieras 1, un valor, un integer, ¿te va a dar error de tipo? sí, porque yo definí cuando hice la instancia Ah, de que iba a ser el tipo genérico string, ¿sí? mira. Entonces yo tengo que recordar, cuando definí a T, dije, mi campo genérico va a ser del tipo T. Este T se replica, ¿sí? Cuando yo defino a mi instancia como un my genérico de string, esto se Claro. reemplaza por string, esto se reemplaza por string, esto se reemplaza por string, esto se reemplaza por string. Ok, ok, ¿Sí? ok. Así es como funciona. Genérico, genérico, genérico.
Muchas gracias. Bueno, yo creo que hasta acá estamos mucho más que bien de genéricos. No sé qué piensan. Genéricamente hablando.